ustedes. Y tal como lo habíamos prometido, ¿cierto? Lo habíamos conversado. Hoy día es un programa especial porque vamos a hablar sobre la paz. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la paz? Porque cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día de la Paz. El tema de la paz, ¿cierto?, es una situación deseable por todo el mundo y tiene, desde mi punto de vista, tiene una arista importante que es la paz interior y la otra arista que tiene que ver con la paz social. Para hablar sobre paz, para hablar y conocer algunas experiencias concretas, hoy día vamos a contar con Marieta de la Fuente. Marieta de la Fuente, una gran amiga, una gran docente, conocida, renguina, ya porque ya lleva muchos años acá, y por supuesto muy querida por toda la comunidad renguina, y también por mí. Marieta nos va a conversar, tiene una larga trayectoria en formación de jóvenes, pero yo antes que darle la pasada a Marieta, quiero hablar un poquitito de esta celebración del 21 de septiembre. Esta celebración en este método de meditación Heartfulness, la Fundación Heartfulness desarrolla un programa muy completo y vamos a tener y vamos a invitar. Este año la meta es lograr que 40 millones de personas mediten a las 9 de la noche ese día. Esto trae una resonancia y la gente que estudia física, ¿cierto?, va a entender claramente porque hay una vibración al estar meditando tanta gente junta y con una intención que es lograr y contribuir a la paz. Eso quería contarles. Vamos a estar por las redes mencionándoles y ustedes se pueden unir a esta meditación desde su casa, porque yo no es que sea una fanática, pero yo creo que la meditación y este método de meditación efectivamente contribuye a mejorar tu paz interior, contribuye a obtener un equilibrio, contribuye a nivelar, ¿cierto?, y controlar de alguna manera tus emociones. ¿Ya? Pero vamos a ir trabajando un poco esto en la medida que vayamos conversando con Marieta. Marieta, la primera pregunta que me viene tiene que ver qué es lo que tú entiendes por paz social, y la segunda, la voy a tirar al tiro, tiene que ver cuál es el aporte o cuál es el rol que tiene las aulas, que tiene el docente frente a este desafío de la paz. En primer lugar, Jenny, agradecer tu invitación, decirte que me siento muy feliz de estar aquí conversando contigo y de un tema tan importante como es el tema de la paz. Para mí, desde mi mirada, la paz social viene siendo un valor fundamental al que tenemos que aspirar todos nosotros, que tiene que ver con conseguir estados de equilibrio, de armonía, de respeto, de tolerancia y de empatía entre cada uno de quienes convivimos en este pequeño mundo que se llama sociedad. Para lo cual creo que la labor de los docentes y fundamentalmente de aquellos que trabajan con la primera infancia es crear las condiciones necesarias para los niños y para sus familias para que la paz sea el elemento a desarrollar desde más pequeño. Otorgar las condiciones ambientales, psicológicas, emocionales para que los niños se conozcan, sus familias se conozcan y puedan entre todos construir estados de paz.
Perfecto, Marieta, a mí me hace mucho sentido y concuerdo con lo que tú estás planteando. Siento que esto es un tremendo temazo, ¿ya? Porque todos, ¿cierto?, hablamos mucho de la paz, pero la paz es más que la ausencia de conflictos bélicos, ¿verdad? Tiene que ver también con el amor, tiene que ver, como tú decías, con la tolerancia, tiene que ver con el desarrollo de una sociedad que te brinde reales posibilidades para vivir en armonía, para poder desarrollarte libremente. Y desde esa perspectiva, siento y concuerdo contigo, está por un lado el colegio, la familia. La familia, fundamental. La familia. Fundamental. Y están estas políticas macro, ¿ya? Y aquí es donde pareciera ver que desde tu perspectiva, cómo estamos en este bajar de estas políticas que debieran tender a la paz social, ¿cierto? Y conocer concretamente cómo visualizas tú dentro del aula y qué es lo que se hace, qué programas hoy día tenemos y que contribuyan a esos valores que tú hablas de solidaridad. A mi juicio un valor absolutamente necesario, importante. El tema de la compasión o del amor, que tiene que ver, y no hablo de compasión de dádiva, de proteccionismo, ¿cierto? De amor con el otro, de respeto con el otro, ¿ya? ¿Cómo anda eso dentro del ámbito? Mira, hasta donde yo sé, hay encargados de convivencia escolar, que se supone es una unidad incorporada a los colegios, donde se trabaja en conjunto con las famosas duplas psicosociales, con la ayuda de la psicóloga y con la ayuda del asistente social, para crear un ambiente propicio para el desarrollo de estos valores, ayudar a estos niños a que se puedan desarrollar con más armonía, a que puedan aprender a manejar sus conflictos con más armonía, con más respeto por el otro, a escucharse. Ahora, ¿dónde está mi pero? Mi pero está en que por mucho que en los colegios intentemos hacer estas cosas, tenemos un Estado, y digo un Estado porque esto trasciende los gobiernos, un Estado que no ayuda en la práctica al desarrollo de políticas efectivas de educación para la paz. No saco nada yo por trabajar con los niños en el liceo, en la escuela o en el jardín, con su familia, si sus propias familias están siendo vulneradas en sus derechos, están siendo violentadas. Yo quisiera recordar acá que la causa del estallido social de octubre del año pasado, mucho tuvo que ver la ausencia de paz en nuestra sociedad. Porque es precisamente esa ausencia de paz las que violenta a las personas y las hace reaccionar de una manera que nadie quisiera. Yo creo, Jenny, que mientras no haya una política de Estado que nos comprometa a todos como sociedad, estos van a ser peleas parciales que dudo que tengan buen fin, desgraciadamente. Sí, y es preocupante el tema, Marieta, porque por un lado tenemos resultados concretos. O sea, hoy en día tenemos una tremenda cantidad de niños abandonados, sí. Tenemos un problema de salud mental bastante grave dentro de nuestro país, ¿cierto? Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de demanda de atención psiquiátrica. Sí. Y de tasas de suicidio, intentos de suicidio en los jóvenes. Exacto. Pero a mí me surge también esto de, por un lado tenemos lo macro, ¿cierto? Que tiene que ver con las políticas sociales, que estoy totalmente de acuerdo, y que siento que tiene que ir de la mano también con esta preparación y que siento que en lo personal
lo echo de menos. O sea, yo hace muchos años que fui alumna, pero no recuerdo mucho en mi época de estudiante, ni tanto en lo que es la enseñanza básica y después universitaria. Bueno, yo me formé en un periodo en que había dictadura, Sí, ¿ya? sí. Entonces, todo lo contrario, había una desconfianza y una poca tolerancia a muchas cosas. O sea, tú tenías que guardar muchas cosas, ¿no? Pero es difícil, y creo que hoy día también hay, como dije, por un lado está el tema de lo macro, ¿ya? Que tenemos que tener acciones concretas, con respeto, con tolerancia, Sí. ¿ya? Y saber escuchar. Exactamente, pero también acciones individuales que tienen que ver con esto que hablaba yo, con la necesaria, el necesario darse tiempo para uno, para una reflexión y para un trabajo que tiene que ver con lo espiritual, ¿ya? Y que siento que una vía y un camino interesante tiene que ver con la meditación, ¿ya? Estuve revisando algunos antecedentes de distintas experiencias, y hay países que en este momento están trabajando con niños pequeños en los jardines. Desde los 3 años están haciendo meditación infantil. ¿Y qué hace la meditación infantil? Te prepara para ser mejor persona, te prepara para el amor, te prepara, porque no es una meditación que tenga que quedarse en silencio, ¿ya? Te prepara para conocer de acuerdo a tus inquietudes, a la edad vital, a la etapa en que te encuentras, y los niños a través del juego van aprendiendo estos valores. Entonces, siento, Marieta, que eso es un elemento importante que tiene que también ir de la mano y que tiene que partir también por el convencimiento de los docentes, también de llevarlo, de dar la importancia, porque tal vez pueden ser 5 minutos. ¿No? Yo sueño con un colegio donde se destine, antes de empezar la jornada, se destinen 5 minutos en cada sala de clase a guardar silencio, a conectarte contigo y ahí a prepararte para la clase. Pero eso, Jenny, pasa por convencer a los profesores, en este caso parvularia o profesores de enseñanza básica, de la importancia de eso. Y para eso habría que preparar a los profesores. Así como nos preparan para 20.000 cosas desde el Ministerio de Educación, habría que prepararlos para eso. Exactamente. Pero fíjate que siento que son cosas pequeñas que podrían ir sembrándose. O sea, perfectamente a lo mejor podríamos empezar porque como tú dices, aquí hay 3 patitas, Sí, ¿cierto? sí. También están los apoderados. Sí, pues, ¿ya? súper Están importante. los padres. Sí. Y los padres podrían generar también un trabajo de este tipo junto con los niños y también con el docente, ¿ya? Pero yo creo que hay proyectos y hay cosas que podemos hacer, y esa es una de las invitaciones que tiene que ver con la posibilidad de manejar también lo que uno es capaz de transformar, ¿ya? Inicialmente, ¿ya? Y totalmente de acuerdo, Marieta, con lo que tú planteas, con lo otro, que me parece que hay que movilizarse, que hay que tener una posición crítica. Y de hecho a mí me gustaría conocer si dentro por ejemplo, del colegio de profesores, estos temas son abordados comúnmente y si tienen una propuesta de cómo específicamente con respecto al tema, yo sé que hay, pero ¿cuál es acá, por ejemplo, en Rengo, cuál podría ser una propuesta interesante en ese ámbito? O sea, yo creo que lo que más le preocupa en este momento al Colegio de Profesores, tanto a nivel comunal como nacional, es tratar de equiparar las diferencias entre nuestros alumnos, que también se ha notado muchísimo con respecto a poder acceder a este nuevo tipo de educación virtual. Porque eso también generaría estados de paz.
Exactamente. Así es simple, porque en este momento es violento que no todos los niños puedan tener las mismas oportunidades de educarse. Entonces, si queremos nosotros educar en la paz, tenemos que partir siendo justos con ellos. Y siento yo que ese es un gran problema. En el Colegio de Profesores nosotros tenemos a varios colegas que meditan. Y realmente observar sus experiencias de vida a uno le clarifica que esto realmente hace bien. Hace bien porque nos baja las revoluciones, porque tienen una mirada de más amor hacia su entorno. Y eso se ve, yo lo veo en mis colegas, los admiro y me gusta mucho. Son jóvenes. Y desde esa perspectiva me parece que ojalá eso se pudiera masificar. Y comparto lo que tú dices, o sea, si partiéramos de niños sería fantástico. El tema es instalar eso en un colegio. Y ahí nosotros tenemos que pasar por todo este problema burocrático desde los directivos hacia abajo. Y debo reconocer también que habemos muchos profesores viejos, a lo mejor, que somos escépticos ante este tipo de situaciones y miramos así como con cara rara. Pero los cambios son así, son difíciles, pero creo que vale la pena intentar luchar por ello. Sí, yo creo que también, si bien los profesores a lo mejor más antiguos tienen una mirada, dependiendo también de su formación, pero yo creo que también tienen, y por eso yo apelo a estos profesores viejos, a esta sabiduría de los profesores viejos, porque ya llevan un camino recorrido, ¿cierto? Y la verdad es que uno empieza a mirar y a observar, y también es coincidente un poco con la etapa en que uno está, de que cada día uno va requiriendo estar más en armonía, más sereno, sí, más calmo, más... ya las cosas que a lo mejor antes te enojaban no tienen ninguna importancia, ¿ya? Entonces, bueno, eso también te lo da la mirada de la experiencia, por eso digo yo, y por eso hoy día tenemos a Marieta acá. Estamos buscando, en lo personal, a mí me interesaría mucho el poder trabajar con educación. Yo tengo un pasado en educación. Sí, pues, muy grande. Sí, y mis orígenes son de profesores. Sí. Entonces, siempre he sentido que el profesorado en sí tiene un trabajo y una tarea, por cierto, muy mal pagada, pero enorme, pero realmente es la educación es la que transforma a los pueblos. Pero desgraciadamente, Jenny, y ojalá tú fueras la ministra de Educación, desgraciadamente hoy día yo siento que nos ahogan en la burocracia. Nos ahogan. O sea, más importante que tú hagas una buena clase es que llenes un buen papel, es que escribas esto acá, es que mandes esto allá. Entonces, bueno, ese es un mal de nuestro país en general, ¿no? Pero yo siento que no vamos directamente al meollo de lo que debiera ser. Que realmente nuestro norte son los niños. Pero no son los niños como un ente que recibe y recibe conocimiento, sino que son los niños como un ser humano que está en formación. Y eso es lo que, honestamente, de repente es lo último que nos deja el tiempo para preocuparnos. Entonces, insisto, nosotros hoy día vivimos un mundo en nuestro país que está permeado por preocuparnos de cosas que no son importantes. El consumismo, piensen ustedes, se abrieron las cuarentenas y se llenaron los malls. En lugar de la gente ir a respirar aire puro a un parque, en lugar de llevar a los niños a ver los pajaritos, ahora que está saliendo la primavera, los llevamos al mall. O sea, estamos insertos en un mundo absolutamente alterado, donde nos preocupamos de los otros y no de nosotros mismos. Ortega y Gasset, que es un filósofo español, decía que había que ensimismarse, volver sobre sí mismo. Y yo creo que, aunque a mí no me ha resultado mucho, pero yo creo que cuando se medita, tengo que ser bien honesta, cuando se medita,
uno se encuentra consigo mismo. Sí, yo voy a contar una infidencia de Marieta. La invitamos a meditar y las 2 veces roncaba. Eso significa que le hizo muy bien la meditación porque se relajó absolutamente. De una manera impresionante. Así es. Pero estuvo bien, Sí, bien, bien. pero es que no es fácil. Fíjate que mi propia experiencia de meditación me habla de lo complicado que es esto, porque cuando yo estaba intentando meditar, a mí se me venían pero 20.000 enanos a la cabeza, pensamientos de esto, de lo otro, de aquí, de allá, cosas coherentes, cosas absurdas. Entonces eso a mí me explica lo difícil que es alejarme de lo otro para centrarme en mí. Sí, y con eso, fíjate Marieta, yo queda muy graficada y te quiero contar una situación. Fíjate que con esto de la pandemia, increíblemente hubo mucha gente que quería meditar, lo que es entendible, ¿ya? Pero incorporamos a mucha gente en este método porque este método, yo lo vuelvo a decir, es un regalo y no tiene costo, no se cobra por meditar. Después, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, que ya de alguna manera nos hemos acostumbrado un poco a ciertos momentos de estar en casa, pero por otro lado se han abierto nuevamente los espacios, podemos salir, ya no hay mucha gente que no está en cuarentena. Fíjate que la gente ya no está meditando, ¿ya? Entonces eso te grafica que por un lado, efectivamente en los momentos más duros, al parecer uno requiere refugiarse, Sí, ¿cierto? Sí. Pero se nos olvida después. ¿Ya? Porque caemos en la alteración. Y volvemos y nos llenamos de ruido y nos claro. llenamos de estos malls, nos llenamos de esta forma de tener visitas, de comprar, y nos olvidamos porque lo otro es un trabajo y un proceso interno. Y como dijo un muy buen amigo, que lo nombro, Javier, a veces uno en ese momento se topa, cuando tiene estos procesos de silencio, de irse hacia el interior, hacia tu ser, ¿ya? Se topa con cosas que estaban muy guardadas y que causan dolor, ¿ya? Entonces es abrirte, despojarte, mostrarte, sanarte, porque todo tiene un inicio y tiene un término. Por lo tanto, son cosas superables, son cosas, lo que cambia con la meditación tiene que ver la forma en que tú recibes el exterior. Y dentro de tu interior, si tu interior está limpio, si tu interior está amoroso, vas a tener también la posibilidad de hacer un exterior en esas condiciones, en la medida de lo posible, de lo que tú puedes hacer. Y que tiene que ver de repente con cosas a lo mejor muy pequeñas, que es cómo te relacionas con el otro, que es cómo respetas al otro, cómo te comunicas en amor con el otro. Ahora, si eso lo pudiéramos enseñar a nuestros niños, efectivamente construiríamos un mundo mejor. Sí. Un mundo mejor. Sí. Porque si fuera una práctica habitual. Ese es el tema, que necesita ser una práctica habitual. Aprenderíamos a responder y no a reaccionar, porque nuestras reacciones son violentas, son agresivas, incluso hasta con uno mismo. Sí, qué importante eso que tú hablas, Marieta, y sobre todo en la gente que tiene estos puestos de poder. Sí. ¿O no? Sí. Y lo hemos visto, mundo político. Lo hemos visto desde lo micro a lo macro. Sí. El poder enseguece y te vuelve sordo a los demás. O sea, totalmente contrario a un discurso de paz. Yo creo que mientras no nos escuchemos, la paz va a ser cada vez más difícil de lograr. En todo orden de cosas. Así es. Fíjate tú que este tema de la pandemia también abrió y sacudió odios terribles entre nosotros, discriminaciones,
molestias con con los migrantes, con la gente pobre, peleas por una caja de mercadería, o sea, cosas muy dolorosas, muy dolorosas. Y desgraciadamente todo eso lo están viendo nuestros niños. Y los niños aprenden por lo que ven más que por lo que se les dice. Absolutamente. Como dice Claro. Pablo Freire, Sí. hay que educar en el hacer, Pero en la lógico, experiencia. lógico, y la educación en valores, si no partes siendo tú mismo el que vive ese valor, no se lo entregas a nadie. Vamos a, Marieta, este es un tema realmente apasionante, pero ya nuestro director técnico nos está haciendo gestos y cosas así que Vamos a comerciales. vamos comerciales, vamos enseguida vamos a continuar, vamos a pasar a invitar a otra cosa que la vamos a desarrollar enseguida. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a meditar, como todos los programas. Vamos a quietarnos, vamos a sentarnos cómodamente y vamos a relajarnos. Cerramos los ojos primero y comenzamos suavemente a mover los dedos de los pies y sentimos cómo los dedos de los pies se comienzan a relajar. Vamos a relajar los tobillos, vamos a relajar las pantorrillas con la energía que va subiendo desde la tierra lentamente y nos permite relajar nuestro cuerpo. Vamos a relajar los muslos, soltamos los muslos. Ahora recorremos nuestra espalda, la parte baja de la espalda. Relajamos completamente el vientre. Vamos a relajar las caderas. Vamos a relajar el pecho. El pecho se relaja. Relajamos la parte alta de la espalda. Disolvemos los hombros. Sentimos cómo todo se relaja. Relajamos los brazos. Relajamos antebrazos. Ahora vamos a relajar las muñecas. Se relajan. Relajamos las manos. Vamos relajando los dedos uno por uno. Sentimos que estamos relajando. Vamos a visualizar el cuello. Mantenemos el cuello relajado. Soltamos. Ahora dirigimos la atención hacia nuestra cabeza. Nuestra cabeza se relaja. Relajamos los párpados. Vamos a relajar la nariz. Relajamos la mandíbula. Relajamos la lengua.
Vamos a relajar nuestras orejas. Las orejas se relajan. Visualizamos nuestro cuerpo, chequeándolo desde arriba hasta abajo, hasta la punta de los dedos. Y si sentimos que necesitamos relajar alguna parte, procedemos a relajar. Nuestro cuerpo está liviano. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Ahora vamos a visualizar el corazón. Visualizamos esta luz amorosa que nos lleva cada vez a adentrarnos en nosotros mismos. Nos quedamos en quietud, en armonía, en esta luz divina. Y comenzamos a meditar.
Finalizamos la meditación. Trata de poner atención a tu estado y mantener esa condición durante todo el día. Muchas gracias y nuevamente invitarlos el día 21 a meditar en función